en el libro de Romanos, es el capítulo 4, y ya mismo vamos a entrar a la enseñanza que Dios nos ha dado en el día de hoy. Romanos capítulo 4, ¿ok? Praise the Lord. There you go. There you go. Romanos capítulo 4. Good deal. ¿Alguien por casualidad tiene por ahí a la mano una copia del bosquejo que utilizamos el domingo pasado? ¿Alguien por casualidad? ¿Sí? ¿Y tiene las contestaciones? Ok, préstamelo un segundito. There you go. Good deal. Muchas gracias. All right. Okay. Okay. God is good? All the time? That's a lot better. Amen. Good. ¿Dios es bueno? Siempre es fiel. Gloria a Dios. All right, lo que vamos a hacer en el día de hoy es que vamos a continuar con esta serie. Yo no sé si es una serie o no, pero una línea de enseñanzas que Dios me ha movido a hacer, que he sentido la inclinación a titular Lecciones que he aprendido en la oscuridad. Cuando hablo de la oscuridad, no estoy hablando literalmente de la ausencia de luz. Estoy hablando de momentos difíciles, de momentos de tragedia, de momentos de encrucijada en mi vida, de situaciones donde pues la cosa se ha complicado enormemente, donde nos hemos visto totalmente impotentes ante los desafíos que nos hemos tenido que enfrentar. Lecciones que he aprendido en la oscuridad, y en esta serie lo que Dios me ha movido a hacer es hacer énfasis en verdades, principios bíblicos que Él me ha enseñado en esos determinados momentos de mi vida, particularmente mi vida como creyente, desde 1984. Ustedes conocen la trayectoria espiritual que nuestra familia ha tenido, y hay personas que nos visitan hoy, simplemente un recordatorio. Nosotros vinimos de Puerto Rico aquí en el 1984, como la mayor parte de las personas que vienen con la intención de comenzar nuevamente, de empezar una nueva vida, y en esa intención, inmediatamente que llegamos aquí, en el plan de Dios, tuvimos la oportunidad de conocer a Cristo. Se nos fue presentado, Dios tuvo misericordia, nos regaló el don, el regalo de la salvación, y desde ese momento en adelante, pues nuestra vida pues comenzó a ser transformada, y Cristo comenzó a ser el centro de nuestras vidas, y ese ha sido pues el proceso, ¿verdad? Y en ese proceso de nuestro caminar con el Señor, pues Dios nos ha enseñado lecciones, y las más importantes, las más significativas, han sido en momentos de oscuridad, cuando todo se ha apagado, cuando hemos tenido que enfrentar cosas que han estado totalmente fuera de nuestro control. Lo que en el día de hoy tengo la intención de hacer es compartir con ustedes lo que Dios me ha enseñado en cuanto a cómo la verdadera fe, escuche por favor, la verdadera fe bíblica, es una pena, es una tristeza que un pastor o un cristiano tenga que estar definiendo la verdadera fe. Sería suficiente con decir lo que la fe bíblica dice, pero en el día de hoy pues hay que cualificar esa fe, la verdadera fe bíblica, la fe genuina bíblica. Lo que
quiero hacer es compartir con ustedes lo que Dios me ha enseñado en cuanto a cómo la verdadera fe bíblica responde a los callejones sin salidas de esta vida, a esas situaciones donde usted y yo nos enfrentamos con circunstancias donde usted y yo no sabemos qué hacer, donde todo se derrumba, donde no hay salida de ninguna clase, como la fe bíblica genuina, como la fe bíblica verdadera responde a ese tipo de circunstancias. Y como vamos a hablar acerca de la verdadera fe o la fe bíblica genuina, es lógico, es prudente, es aceptable, me parece a mí, comenzar haciendo algunas preguntas con relación a su fe. Yo le pregunto con humildad, con mucho respeto, pero con mucha seriedad también, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está la fe tuya? Más importante todavía, ¿qué clase de fe es la que usted en realidad tiene? Mire todo el mundo para acá, por favor. Le suplico que de este momento en adelante me preste atención, porque la enseñanza como tal, la cuestión no está en la persona que está comunicando, delivering the message, comunicando el mensaje. La cuestión está en el mensaje como tal, en la palabra que está encerrada en el mensaje. Y esa palabra que está encerrada en el mensaje tiene un potencial sumamente grande de poder transformar la vida nuestra. La razón por la cual estoy hablando de esto es porque estas verdades, esta enseñanza, esto que vamos a estudiar en el día de hoy, eso es lo que ha hecho en la vida nuestra, la vida mía, la vida de mi esposa, la vida de mi familia, de muchísimas otras personas que yo conozco. Así que por favor, atiéndame, preste atención, porque si usted lo hace, usted no va a salir perjudicado en ninguna clase, todo lo contrario, va a ser grandemente beneficiado y posiblemente usted va a encontrar respuestas a esas interrogantes que quizás usted tiene en su mente en el día de hoy. Así que yo le pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿O qué clase de fe es la que tú tienes? Y si tienes fe, esa fe, ¿cómo está? ¿Está estable, está estancada o está creciendo? Con relación a la fe, la palabra de Dios dice muchísimas cosas. Por ejemplo, la Biblia dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? La Biblia dice que sin fe es imposible hacerlo. Usted puede estar metido en la iglesia 24/7 y hacer toda clase de servicio y ayudar a los pobres y a los necesitados. Pero si usted no tiene fe, la Biblia dice que es imposible para el ser humano agradar a Dios. No solamente eso, sino que la Biblia dice que el justo, el que es de Cristo, a quien sus pecados han sido perdonados, el que ha recibido el regalo de la salvación, la persona que ha tenido un nuevo nacimiento, el justo vivirá por la fe. La fe, dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de las cosas que no se ven. La Biblia dice también que por la fe el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Esa misma escritura también nos recuerda que por la fe cayeron los muros de Jericó. La Biblia dice que por la fe Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. La palabra también nos dice que por la fe Abraham, esposo de Sara, personaje del cual vamos a hablar brevemente en el día de hoy, cuando fue probado, ofreció a Isaac su hijo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ante la situación de sus discípulos metidos en un bote, en un lago, en un mar de Galilea, en medio de una gran tormenta, ante la actitud de ellos, Jesucristo le dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Así que yo le pregunto nuevamente, con respeto, con seriedad, con gran convicción, ¿qué clase de fe es la que usted tiene? ¿Por qué usted me pregunta eso? La razón por la cual le pregunto eso, comienzo preguntándole eso, es porque nosotros vivimos en un país que se autodenomina a sí mismo como un país cristiano. Y hemos hablado a la saciedad del cristianismo cultural de nuestra sociedad. Y en el cristianismo cultural del día de hoy, mucha gente dice que tiene fe.
Amén. Pero la vida de esas personas que dicen que tienen fe, el tipo de vida, la forma en que viven, esas personas que dicen que tienen fe y fe en Dios, nos mueve a pensar, nos obliga a pensar qué clase de fe es la que estas personas tienen. La vida de ellos, de esas personas que dicen que tienen fe, provoca que el que está a su alrededor, sea compañero de trabajo, sea esposo, sea esposa, sea familiar, sea hermano en la iglesia, sea lo que sea, se pregunte, what kind of faith you have? Así que la pregunta es una pregunta sumamente importante y que tiene mucha validez para cada uno de nosotros particularmente. Si tú te encuentras en el día de hoy en un callejón sin salida, si tú eres parte del grupo de personas a las cuales todo se le ha derrumbado, si estás en una situación donde esto no hay que lo cambie, esto no hay posibilidad alguna de que de algo bueno pueda salir de esto. If you are in that group, si usted es parte de ese grupo, por favor, abre los ojos, echa al lado el teléfono, el celular, lo que sea, y ya decidiste venir a este lugar en el día de hoy. Amén. Así que aprovecha el tiempo, porque es muy probable que Dios tenga respuesta para ti. Y es muy probable de que si tú escuchas la voz de Dios y no endureces tu corazón, tu vida puede experimentar el cambio que la verdadera fe provoca en la vida de las personas que se encuentran en callejones sin salida. Así que yo te pregunto, ¿qué clase de fe es la que tú tienes? En este país, algunas personas tienen una fe que es una fe de segunda mano. Lo que quiero decir con eso, una fe de segunda mano es fe que ellos heredaron de sus padres. Y los que tenemos hijos tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros en nuestros celos y nuestra cuestión simplemente arrastramos a nuestros hijos, los llevamos a la iglesia, ¿qué es lo que debemos hacer? Amén. Esta es nuestra responsabilidad, pero debemos constantemente traerlos, pero debemos estar orando en todo momento para que Dios tenga misericordia de ellos y les dé el regalo de la salvación. Amén. Hay personas que tienen fe en el día de hoy, pero es una fe de segunda mano, fe que heredaron de sus padres. Hay otros que tienen una fe que los mueve a ir a la iglesia, pero es simplemente por el bienestar de la familia. Voy a la iglesia por el bienestar de la familia. Voy a la iglesia para que el matrimonio se me arregle. Voy a la iglesia para que los muchachos estén bien. Pero no hay una convicción personal. No van a la iglesia por convicción personal, porque he conocido a Cristo, porque Cristo es lo más importante en mi vida, porque Él es mi Rey, mi Salvador y mi Señor, y yo quiero darle a Dios la gloria que Él se merece. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay personas que tienen una fe que simplemente los mueve a darle a Dios una hora semanalmente. Esa es la fe de ellos. Tengo fe. Sí, yo voy a la iglesia todo domingo y doy una hora, y en el caso del pastor Edwin, peor todavía, porque tengo que darle 2 horas. Así que yo estoy mejor que otra gente. Esa es la fe de ellos. La fe de otras personas es la fe que solamente se tiene cuando hay problemas. Preguntando, ¿qué clase de fe es la que tú tienes? Otros, el tipo de fe de ellos es la fe que cree en Dios mientras las cosas estén bien. Mientras todo esté chévere, mientras tenga trabajo, mientras tenga salud, mientras no tenga problemas, yo tengo fe. En el momento que la cosa cambia, que se tranca el dominó, pues entonces ya la fe esa desapareció. El punto que quiero comunicar, alabado sea el nombre de Cristo, es que ninguno de estos ejemplos que he citado en este momento
es el tipo de fe que la palabra de Dios nos describe. En otras palabras, ninguna de esas cosas es la fe bíblica genuina, es la fe bíblica verdadera. Y lo que estamos hablando en el día de hoy es cómo la fe bíblica genuina, verdadera, responde, reacciona cuando se encuentra con callejones sin salidas. ¿Cómo brega con eso? ¿Cómo responde? ¿Cuál es la reacción de la persona que tiene la fe genuina y la fe verdadera? By the way, es importante recordar que cada uno de nosotros, si no estamos en este momento, en determinados momentos de nuestra vida, vamos a enfrentar esos callejones sin salida. Amén. No, cuando digo callejones sin salida, ¿cuántos entienden qué es lo que yo quiero decir? All right, okay. Now, la palabra de Dios define constantemente lo que es la fe bíblica verdadera, la fe bíblica genuina. La vida de un hombre llamado Abraham es el mejor ejemplo de cómo esa fe verdadera, genuina, se expresa, se manifiesta en momentos cuando todo se derrumba, cuando entramos en esos callejones sin salidas. En su bosquejo, en la pantalla, por favor, algunas cosas con relación a este hombre llamado Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Abraham es un ejemplo bíblico de la fe genuina, de la verdadera fe. Algunas cosas con relación a este hombre, en caso de que usted no tenga la menor idea de quién era este hombre Abraham. La palabra dice que Dios, lo está en sus notas, que Dios le da a Abraham una promesa. La promesa es que Dios va a hacer de Abraham una gran nación. La palabra dice que Abraham, ante la promesa de Dios, decide seguir las instrucciones que Dios le da. Él vive en un lugar particular y Dios le dice: sabes, yo quiero que te muevas en una dirección totalmente distinta. Abandona lo que él ha conocido durante toda su vida, su país de origen, siguiendo las instrucciones que Dios le da con el propósito de alcanzar, lograr la promesa que Dios le ha dado. La Biblia dice que este hombre Abraham tiene que esperar por muchísimo tiempo para ver esa promesa realizada. A los 86 años, la esposa de él, que se llamaba Sara, no ha concebido. Y la promesa era que de él Dios iba a hacer una gran nación. Y para poder hacer una gran nación, obviamente el hombre necesitaba tener descendientes. Amén. A los 86 años no ha tenido hijos de ninguna clase. La esposa tiene 86 años, no ha concebido. Entonces dice la Escritura que esa situación difícil, esa espera difícil, la espera de él, lo difícil, se convierte en algo imposible, porque él, Abraham, la esposa tenía 86 años, ahora Abraham llega a los 99 años y ahora para él humanamente es imposible convertirse en padre. Luego de eso, finalmente Dios, en su plan soberano, le concede la capacidad para que ella pueda concebir. Tiene un hijo de la promesa, se llamaba Isaac. Entonces este hombre, Abraham, se encuentra en un soberano callejón sin salida, porque Dios, en su soberanía y en su plan y en su voluntad, porque Dios es el que tiene la sartén agarrada por el mango. Amén. Y si hay algo que es imperativo para nosotros tener claro en nuestras mentes, es que Dios es soberano. Dios tiene la sartén agarrada por el mango. Dios está en control. Y la lucha nuestra es precisamente con eso. ¿Quién es el que va a estar en control? Y la vez pasada hablamos acerca de Jacob, descendiente de este hombre. Y de primera intención lo que vimos es que este hombre estuvo mucho tiempo luchando con su hermano Esaú y luchando con Labán, el suegro, luchando con fulano, con aquel otro, pero él no sabía. Llega un momento en que se percata que su verdadera lucha no es con esas personas, que su verdadera lucha es con Dios. Amén. Y eso es parte del problema que todos tenemos. Eso es parte de la cosa que nos
que nos lleva a nosotros a encontrarnos en esos callejones sin salida. El punto es que Abraham se encuentra en este callejón sin salida porque Dios le da instrucciones. Ahora dice, ¿sabes qué? El hijo de la promesa, del cual va a venir esta descendencia tan tremenda que van a ser una gran nación, yo quiero que tú sacrifiques a tu hijo Isaac, tu único hijo. Este hombre se encuentra en ese callejón sin salida, pero la palabra nos dice que Dios efectúa un rescate milagroso, y es el hecho de que Dios se provee a sí mismo. Dios se provee a sí mismo como el sacrificio. El punto aquí nuevamente es que este hombre Abraham, que vamos a ver ya mismo en el libro de Romanos, las cosas que dice acerca de él, que son relevantes a lo que Dios hace con nosotros cuando estamos en esos callejones sin salidas. Abraham es un ejemplo bíblico bueno de lo que es la verdadera fe. Le dije que la serie se titula Lecciones que yo, Pastor Edwin, he aprendido en la oscuridad. Una de las lecciones que he aprendido en la oscuridad es esta: que mientras, mira para acá todo el mundo, open your heart. Podemos estar calladitos todo el mundo, sin hablar verbalmente, pero existe la posibilidad que en la cabezota nuestra, en la mente esta nuestra, tengamos tremenda conversación. I encourage you, por favor, cállate la boca. En ese sentido, no en el sentido que cállate la boca aquí, ¿sabes? Suspende la conversación, regresa. Estás aquí, estás en este lugar, estás en este edificio. Esto es una iglesia, un santuario, se utiliza para muchísimas cosas, pero hoy es un santuario, es la casa de papá, la casa de Dios. Estamos proclamando la palabra de Dios. Dile que no a la conversación esa, enfócate, pide a Dios, yo quiero escucharte, Señor. Amén. Lecciones que he aprendido en la oscuridad a través de todos estos años y aún en esta semana que acaba de pasar. By the way, continué orando por la hermana Rosa. El viernes le pusieron otra vez la quimo, los esteroides, y pues anoche la pasó complicadísimo. No podía, estaba vomitando, todas las cosas esas, ¿verdad? ¿Sabe o no? Pero dentro de todas las circunstancias, pues I got good news, porque pues el tratamiento que le están dando, Dios lo está utilizando y el cáncer ha bajado enormemente, y so we are very excited about that. Y al mismo tiempo, pues los efectos secundarios son parte de la cuestión, y la mente nuestra está clara del hecho de que en la vida de nadie, incluyendo los hijos de Dios, nunca todas las cosas que están pasando son buenas. Siempre hay cosas buenas pasando y hay cosas malas pasando. Amén. Y no tiene que estar cogiendo quimo, no tiene que estar enfermo, no tiene que estar pasando en la vida de todo el mundo, en la vida de cada uno de ustedes en el día de hoy. Eso es una realidad. Hay cosas malas que te están pasando, oye, pero hay cosas buenas también. Y lo que Dios quiere es que nosotros seamos agradecidos y alabemos a Dios y le demos gloria y expresemos nuestra gratitud y protejamos nuestra mente con esa expresión de gratitud por las cosas buenas, y que las cosas que son incómodas, difíciles, malas, simplemente las pongamos delante de Él en confianza, porque Él es un experto convirtiendo cosas buenas, cosas malas en cosas buenas. Amén. Produciendo cosas deliciosas, gloriosa de la dificultad, de la maldad, si nosotros respondemos correctamente. Así que, lección que he aprendido a través de la oscuridad, a través de los años y en esta semana. Primero, que mientras más oscura mi situación, que mientras más desalentadora mis circunstancias, mira para acá, tú, yes, you, acá, sabes, todo el mundo. Mientras más desalentadora mi circunstancia, mientras más oscura mi situación, mientras menos esperanza de que las cosas mejoren. Esa es una descripción de un callejón sin salida. Más Dios
está preparándose para realizar tremendo rescate. Y más cerca se encuentra el rescate de mi vida. Lección que he aprendido en la oscuridad. Mientras más difícil la cosa, mientras más oscura la situación, mientras más desalentadora mi circunstancia, no hay esperanza, aquí todo se ha derrumbado, aquí olvídate que esto no hay quien lo arregle. Mientras menos esperanza de que esto mejore, más certeza de que Dios está preparándose, alabado sea su santo nombre, para realizar el tremendo rescate que Él siempre realiza. Y mientras más oscuro, y mientras más difícil, y mientras menos esperanza, más cerca está. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra dice que sobre todas las cosas que tú cuides, cuida tu cartera. No dice eso. Don't say that, ok. Yo si no es that, no. Sobre toda cosa que tú cuides, cuida tu corazón. Habla de la mente. Cuida tu mente, porque de ella emana la vida. Amén. Lo que tú eres es lo que tienes en la cabezota, lo que tienes en tu mente. Lo que tienes en tu mente determina qué es lo que haces. Aún en este momento, lo que estás haciendo, la forma que estás respondiendo, si estás mirando, si estás prestando atención, si no, eso es determinado por lo que tienes en tu mente. Por eso dice la Escritura, sobre toda cosa que cuides, protege lo que tienes en tu mente, porque de ella emana la vida. Así que Romanos capítulo 4, ahí en las notas suyas, por favor. Romanos capítulo 4, versículos del 17 al 21. Lo ve todo el mundo, está en la parte de arriba de su bosquejo y está en la pantalla también. Romanos capítulo 4, versículos del 17 al 21. Esto es lo que dice la Escritura. Comienza diciendo, Pablo está diciendo, como está escrito. ¿Dónde está escrito? Está escrito en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 17, versículo 5. Dice, como está escrito. Hablando nuevamente de este hombre que hablamos hace un momento llamado Abraham, como está escrito, hablando acerca de Abraham, te he puesto por padre de muchas naciones, te he puesto, te he constituido como padre de un montón de gente, de una muchedumbre de personas. Esta frase te he puesto es algo absolutamente seguro, aunque todavía no se había realizado, era algo seguro. Es Dios hablando, te he puesto en el presente acerca del futuro, hablando como si ya eso hubiese sucedido. Te he puesto como padre de muchas naciones. Eso quiere decir gente de toda clase de raza, de toda lengua, no solamente de los judíos. Te he puesto por padre de muchas naciones. Escuche que es importante, tiene aplicación para nosotros. Y lo es, hablando de Abraham, y lo es delante de Dios a quien creyó. Ante los ojos de Dios, Abraham ya era padre de muchas naciones. Porque Abraham había creído a Dios, había creído en las promesas de Dios. Estamos hablando de la verdadera fe. ¿Cómo la verdadera fe responde a los callejones sin salida? Ahora estamos hablando de Abraham, lo que dice la Escritura, como un ejemplo de la verdadera fe. Y callejones sin salida todos tenemos. Y si no sabe lo que estoy hablando, pues preste atención, porque en cualquier momento todo se le puede derrumbar. Puede perder su trabajo, puede perder su salud, el hijo suyo, la hija suya se puede enfermar, pueden pasar montones de cosas. Y cuando eso sucede, entonces como creyentes necesitamos tener la verdadera fe. Porque la verdadera fe responde de una forma gloriosa y distinta. Este hombre le creyó a Dios. Entonces describe a este Dios, dice, y lo es delante de Dios a quien creyó, hablando de Dios ahora, el cual da vida a quienes. Y llama a las cosas que no son como si fueran. Da vida a los muertos, es una expresión sobre el poder que Dios tiene para dar vida, sea lo que sea. No es vida solamente en el contexto humano de alguien que se muere físicamente y lo revive. Dios da vida en todo contexto. Alabado sea el nombre del Señor. Que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Las cosas que Dios promete, las cosas que Dios profetiza, son tan ciertas que Él habla de ellas como si hubiesen sucedido. Es lo que está
haciendo referencia a la Escritura. Versículo 18. Él, este es Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. En otras palabras, creyó en la promesa que Dios le había hecho. Eso es, creyó en esperanza contra esperanza, a pesar de la situación difícil que él estaba experimentando. La promesa de Dios es que tú vas a ser padre de una gran nación, de multitudes. Y para poder hacer eso, pues obviamente el hombre tendría que tener una parentela, tenía que tener hijos. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué se le había dicho? Esto, así será tu descendencia. ¿Qué quiere decir eso? Si usted ve en el contexto en Génesis donde se hace esa declaración, cuando dice así será tu descendencia, lo describe esa descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo, inmensa descendencia. La palabra dice en el versículo 19, y su fe, la fe de este hombre Abraham, no se debilitó. Estamos hablando de cómo la verdadera fe, la fe genuina, responde a los callejones sin salida que nos están esperando, que son parte de la vida de todos los creyentes. De parte, son pasos de la vida de todo el mundo, creyentes o no creyentes. Y la fe de este hombre no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o tampoco se debilitó la fe del hombre al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. En otras palabras, ante las dudas acerca de la promesa de Dios, la fe de este hombre no se debilita, todo lo contrario, se fortalece. Él considera su cuerpo. En otras palabras, está considerando sus circunstancias. Al considerar sus circunstancias, la fe de él no se debilitó. How are you doing? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué clase de fe es? ¿Genuina? ¿De segunda mano? 1 hora o 2 horas en el caso de esta iglesia los domingos. Su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, circunstancia, que estaba ya como muerto como para poder realizar el asunto en consideración, muerto en el sentido de que la posibilidad de poder ser padre, eso es, that's gone, that's history. O la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20 dice que tampoco dudó, subraye eso por favor, tampoco dudó, tampoco se agitó, tampoco tambaleó, tampoco se estremeció, tampoco cambió, se mantuvo firme, tampoco se paniqueó. Por incredulidad, incredulidad quiere decir por las dudas, pero ven acá, yo tengo 99 años, mi esposa tiene 89, que la promesa tampoco, no se agitó, no se llenó de pánico. Esa es la fe verdadera. La fe verdadera no se llena de pánico, no se paniquea. ¿Cuántos alaban al Señor? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No dudó de que iba a tener un hijo. Con 29 años voy a tener un hijo. Mi padre tiene 89, pero yo voy a tener un hijo. Y tranquilo, voy tranquilo, porque no importa lo que pase, pues yo voy a tener un hijo. Sino que se fortaleció por la fe. Se mantuvo firme creyendo en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Y lo hizo dando gloria a Dios. Escuche que esto es importante. Creer en Dios. Creer en la palabra de Dios. Creer en las promesas de Dios. Glorifica a Dios, porque cuando tú y yo creemos de verdad, no de la boca para afuera, no la fe esta trilí, la fe verdadera, la fe genuina, la fe que no se paniquea, la fe que no cambia, la fe que no sucumbe. Cuando tú y yo confiamos, creemos en Dios, en su palabra, en sus promesas, lo estamos glorificando, porque el creer en Dios, su palabra y sus promesas afirma la existencia de Dios, afirma el carácter de Dios, que es digno de confianza. Amén. Por eso cuando tú crees en Dios, tú estás dándole gloria a Dios, porque estás afirmando que Dios es real. Mira para acá todo el mundo, mira, suelta eso.
Estás afirmando que Dios existe, que Dios es verdadero. No solamente eso, sino que estás afirmando el carácter de Dios, que es digno de confianza, que es justo, que es fiel, que es bueno. Versículo 20 dice, plenamente hizo todas estas cosas, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así que la pregunta es, ¿cómo responde la fe verdadera cuando llegamos a un callejón sin salida? Probable que usted está en ese lugar en el día de hoy, esto no va a cambiar, todo está fuera de mi control, no hay nada que yo pueda hacer, la posibilidad de un divorcio, desempleado, busca trabajo, toca aquí, llena aplicaciones y nada por ningún lado, y mientras tanto hay que comer, hay que pagar renta, hay que pagar esto, amén. ¿Estamos o no estamos? So please, te ruego, te suplico, just abre tu corazón. Y Señor, aquí estoy. Aquí mi mente está envuelta en montones de cosas, ¿sabes? Por favor, Señor, haz la obra sobrenatural, la obra que solamente tú puedes hacer. Enséñame tú. Pastor está tratando de ahí de enseñar, pero él no me puede enseñar. Lo que él puede hacer, a mí no me va a hacer nada. Solamente tú puedes enseñarme de una forma que yo pueda aprender, que yo pueda cambiar, que yo pueda aplicar en mi vida. Esa actitud, Dios permita que dentro de ti hables de esa forma, porque eso es lo que Dios anda buscando. Ese es el corazón ese es el corazón humilde, contrito y humillado, el que Dios nunca rechaza. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Natanael, hay un señor allá afuera, está buscando algo, I don't know what is, que acaba de salir, ¿ok? Check him out. Así, ¿cómo responde la fe verdadera cuando llegamos a un callejón sin salida? Cuando estamos desempleados, la posibilidad de un divorcio, feo, una enfermedad incurable, alguna adicción. Right? Las drogas no son la única adicción. ¿Sí o no? El alcohol no es la única adicción. De paso, la pornografía no es la única adicción. Hay toda clase de expresiones de ese mal en medio nuestro. It may well be that you're dealing with one of those issues. Es probable que tú estés bregando con uno de esos issues. ¿Cómo respondes con eso? Así que cada uno de nosotros estamos ante la posibilidad de encontrarnos con un cañón de salida. ¿Cómo respondemos? Son 4 cosas. Escríbela primeramente. La verdadera fe, cuando se encuentra en un callejón sin salida, lo primero que hace es que recuerda lo que Dios puede hacer. Right? Recuerda lo que Dios puede hacer. Lo primero que hace es que cuando tú tienes la fe verdadera, una fe genuina, la fe genuina, cuando la cosa se tranca, cuando todo se derrumba, cuando no hay posibilidad, cuando ya no se puede, tú no puedes hacer nada, la verdadera fe, la fe de Cristo, la fe que es producto del nacimiento espiritual, la fe que es producto de la obra del Espíritu Santo mediante la palabra de Dios, esa fe lo que inmediatamente hace es que dice tranquilo y recuerda lo que Dios puede hacer. Si no me entiende lo que estoy hablando es esto. Lo que hace la verdadera fe es que nos recuerda que la situación esta, el callejón sin salida, tú le pones el apellido, ¿right? Tú dices cuál es el callejón sin salida que está enfrentando, la situación que está enfrentando. La verdadera fe lo que hace es que te dice esto, te recuerda que esa situación puede que esté fuera de tu control, pero que nunca estará fuera del control de Dios. That's the first, eso es lo primero que te dice. Tranquilo, tú no puedes hacer nada con eso, pero Dios sí puede hacer con eso. Y ya la cosa empieza a cambiar. Ya la presión empieza a bajar. Ya la cosa empieza a aclararse un poquito.
Así que la verdadera fe, lo primero que te dice es eso. Esto quizás está fuera de tu control, pero no está fuera del control de papá. Cuando decimos papá, estamos hablando de nuestro Padre Celestial. Amén. Papá que me ama tanto, que me cuida, que me protege, que me tongonea, no está fuera del control de Él. Así que la verdadera fe es lo que me dice, así que, mijo, arréglate a un buen vivir. Así que, en vez de estar enfocándote, callejón sin salida, en vez de estar enfocándote, gloria a Cristo, en vez de estar enfocándote en lo que tú no puedes hacer, enfócate en todo lo que Dios puede hacer. That's a good thing. O sea, lo que tengo en mi mente es el rostro de mi esposa. That's what I have in my mind. That's she. That's right there, you know. No pierde Josa no pierde su tiempo enfocándose en lo que ella no puede hacer. El enfoque de ella en estos 14 años siempre ha sido en todo lo que Dios puede hacer. En lo que Dios puede hacer. En lo que Dios puede hacer. Me tomo esta medicina en lo que Dios puede hacer. Ya no puedo tomar esta medicina porque me hace daño, en lo que Dios puede hacer. No, en lo que Dios puede hacer. Me tomo este té de mata, de lo que sea, en lo que Dios puede hacer. No me tomo este té en lo que Dios puede hacer. Amén. Amén. Versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas naciones y lo es delante de Dios a quien creyó. Dos cosas dice acerca de Dios que Dios puede hacer que tú y yo no podemos hacer. Hay montones de cosas que Dios puede hacer que tú y yo no podemos hacer. Pero aquí hay dos que son altamente significativas para cuando tú y yo estamos enfrentando ese callejón sin salida. Nos dice que Dios puede dar vida a los muertos, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. En otras palabras, Dios puede dar vida a algo que está muerto, de eso vamos a seguir hablando, y Dios puede crear algo de la nada, es eso. Dios puede crear algo de la nada, y crear algo de la nada es una buena definición para esa palabra que hemos escuchado de chiquito, o quizás teníamos una tía que tenía su nombre, o una mamá, o quizás es tu nombre, o tu abuela, o alguien en tu familia, es la palabra milagro. Dios creando algo de la nada. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Esto. Mira para acá. Si Dios, estas son lecciones que he aprendido en la oscuridad, cuando se ha trancado el dominó, cuando todo se ha derrumbado, cuando nos hemos encontrado tantas las veces en circunstancias donde ¿y ahora qué? La aplicación es esta. Si Dios puede dar vida a un ser humano que ha muerto, y Dios puede hacerlo, amén. Lo que la Escritura nos dice. También puede dar vida a un matrimonio que ha muerto. A una relación que ha muerto, a un sueño bíblicamente definido, no secularmente, no teología de prosperidad o superfe, no eso, no. Un sueño bíblico, ¿sabe? Un sueño bíblico. Estoy hablando de que tú, Juan Carlos, y tú, María del Carmen, conocieron a Cristo y soñaron romper el dichoso ciclo ese, la cadena esa que viene de generaciones en generaciones en tu familia, donde todo el mundo se ha divorciado, donde aquí todo el mundo es todo un revolú y donde... Y ustedes en el momento en que conocieron al Señor, dijeron, ¿sabes qué? We're going to do it different. Para la gloria de Dios. Right? Y como hablábamos de Odalis y Julio el otro día, el miércoles en la noche,
o el domingo pasado decíamos, ¿te acuerdas? We mentioned, tenemos que orar por ellos porque ellos se han tomado unos votos delante de Dios y le han dicho, ¿sabes qué? We're going to do it your way. Vamos a hacerlo como tú dices y te vamos a honrar a ti y vamos a ponerte la gloria que tú mereces. Y cuando el ser humano, el creyente, se determina a hacer un compromiso así por el Señor, a vivir de una forma que le dé gloria y honra a Dios, esa decisión va a ser desafiada. Son Juan Carlos y María del Carmen aquí tomaron esa decisión. Y esa decisión ha sido desafiada y su matrimonio está por el piso. Lo que queremos decir es que el Dios que da vida a los muertos también puede dar vida a cualquier relación. Amén. A cualquier sueño que tú tengas, que sea un sueño que dé gloria a Dios. ¿Okay? Así que la razón por la cual Dios puede hacerlo es porque Dios puede crear cosas de la nada. Algunos de ustedes, la mayor parte de ustedes yo los conozco, o por lo menos lo que usted me ha dejado conocerle. Hay otros que están aquí que yo no los conozco. Yo no sé mucho de ti, pero sé bastante de Dios por lo que Él me ha dado en su palabra. Y si tú no tienes nada en la bola, esto es para los que juegan béisbol, nada en la bola es el lanzador, el pitcher, que pichea, pero no tiene fuerza en el brazo, no tiene velocidad, no tiene curva, y cuando pichea todo el mundo le da palo, no tiene nada en la bola. Y lo que quiere decir es, si tú no tienes nada contigo, si tú no tienes recursos, si tú no tienes capacidades, si tú no tienes talento, si tú no tienes experiencia, si tú no tienes educación, si tú no tienes grado, si tú no tienes nada en la bola, tranquilo, porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios que puede crear cosas de la nada. That's a good thing to know. Get that in your mind. Versículo 17 nos dice que Abraham creyó que Dios podía darle vida a los muertos y producir algo de la nada. You know what I'm going to say now. Esto no es pensamiento positivo. Hay una diferencia bien grande entre pensamiento positivo y la fe bíblica. Son dos cosas distintas. Pensamiento positivo funciona con cosas que se pueden controlar. La actitud de una persona, la persona la puede controlar con un pensamiento positivo. Pero mira para acá, cuando nos encontramos en un callejón sin salida, tú y yo necesitamos muchísimo más que una actitud mental positiva. Necesitamos una fe genuina de que Dios puede controlar cosas que tú y yo no podemos controlar. Amén. Una cosa distinta. Totalmente. Vamos, I even forget that phrase. Gracias porque se me olvidó la frase esa. El gran yo que está dentro de ti, no, de eso no es que estamos hablando. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Es porque es importante. ¿Por qué razón? Porque precisamos tener una fe genuina de que Dios puede controlar cosas que tú y yo no podemos controlar. ¿Por qué es importante? Porque tú y yo vivimos desde que nacemos en un mundo donde, mira para acá, es importante, no bobería, es importante. Y que es bueno tenerlo claro en la mente para saber cómo voy a bregar, cómo voy a responder. Porque es importante poner mi fe verdadera en que Dios puede controlar todas las cosas que yo no puedo controlar. Pues porque vivo rodeado, la mayor parte de las cosas que están a mi alrededor son cosas que están fuera de mi control. Y si te encuentras en un callejón sin salida, la implicación obvia es que te estás encontrando con cosas que están fuera de tu control. Pero no están fuera del control de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor?
Esa es la fe verdadera, la fe genuina. ¿Qué clase de fe es la que tú tienes? La palabra dice que lo que es imposible para los hombres es posible para con Dios. Lucas capítulo 18, versículo 27. Así que cuando la fe verdadera se encuentra en un callejón sin salida, lo primero que hace es que recuerda lo que Dios puede hacer. Y te dice, te recuerda que esto está fuera de control, tu control, pero no está fuera del control de Dios. Así que deja de estar enfocándote en lo que tú no puedes hacer y comienza a enfocarte en lo que Dios puede hacer. Amén. No es pensamiento positivo, es fe bíblica, es fe genuina, porque el énfasis no es en una cosa que yo pueda hacer, que se puede hacer a través de mí. El énfasis es en algo que está fuera de mi control, que solamente Dios puede hacer. La otra cosa que la fe genuina hace es que confía en las promesas de Dios. Versículo 18, fíjese que dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. En otras palabras, cuando su esperanza había muerto, Abraham continuó esperanzado en su fe. ¿Qué quiere decir eso? Me doy igual. Continuó confiando en la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. ¿Y cómo yo sé si mi esperanza ha muerto? Yo creo en Dios, yo tengo fe, but we're not going to go in there to define or discern what kind of faith you have. No, pero la cuestión es que si tú tienes fe, ¿verdad? ¿Sabes? Pues la pregunta entonces es lógica para hacerse, ¿cómo yo puedo saber si mi esperanza ha muerto? Y es importante reconocer eso para entonces uno poder correctamente estar en un terreno sólido, firme, para confiar en las promesas de Dios. Now, cuando usted llega a un punto en su vida, acá, que usted dice, está convencido, convencida, esto nunca va a cambiar. Cuando usted empieza a pensar de esa forma, esa es evidencia de que su esperanza ha muerto. Cuando usted dice, esto va a estar conmigo y yo voy a seguir fumando y yo voy a seguir dándole por acá y yo voy a seguir haciendo esto, y voy a seguir bebiendo y voy a seguir haciendo esto, voy a seguir en este vicio por el resto de mi vida y esto no hay quien me lo cambie. Cuando usted piensa que no importa lo que usted pueda hacer, el pasado suyo es demasiado fuerte y nada puede ayudarle a usted a superar su pasado. Hablaba con uno de mis mejores amigos en estos días, no voy a decir su nombre, en caso de que alguien, ustedes no saben quién es, pero alguien puede ver por internet, I don't want decir su nombre, pero es mi pueblo, amigo desde pequeño, buen hombre, su familia era una familia de su mamá y su papá, y él y su hermano, y yo viviendo en la locura que vivía, familia disfuncional con mi mamá, un montón de todas esas cosas en mi familia, ¿verdad? ¿Saben? Que ustedes ya saben. Yo miraba a la familia de él y yo decía, wow, man, cuánto me daría el gusto que yo pudiera tener una familia así. Papá y una mamá, que breguen así, que así unidos y esa cuestión, So, él se casó y tuvo 3 hijos. En medio de todo eso, cometió una gran indiscreción, se envolvió con otra mujer que no era su esposa, cometió adulterio. Y como la Escritura dice, lo que tú encubres, Dios lo
lo descubres, ¿right? ¿Sabes? Tarde o temprano, lo que estaba tan cubierto debajo de la mesa, todo tan cubierto, ¡fua!, salió a flote. Y estuvo bien cerca de perder su matrimonio. Hace muchos años atrás, una visita a California, tuve la oportunidad de hacer consejería con ellos. La cuestión es que Dios en su misericordia le ha permitido superar su pasado. Right? Hay personas que su esperanza está muerta porque para ellos piensan, no hay nada que yo pueda hacer para superar mi pasado. O no hay nada que yo pueda hacer para rehacer mi matrimonio. No hay nada que yo pueda hacer para rehacer la confianza en mi matrimonio. No hay, espera, que hemos fallado. ¿Cuántos han fallado en su matrimonio? Gracias. No es el adulterio la única forma de fallar, by the way. No hay forma que yo pueda volver a ganarme el respeto como marido en mi relación matrimonial. No hay forma en que yo pueda olvidar la vergüenza, esa vergüenza que yo causé por lo que yo hice. El punto es que muchas personas llegan a ese momento, para ellos ese es un callejón sin salida. ¿Me estoy explicando claro? All right, okay. Y la cuestión es que ¿qué hago cuando yo me encuentro en esa situación? Cuando mi esperanza ya está muerta, esto no hay chance, esto no hay quien lo arregle. Lo que la fe verdadera hace es que confía en las promesas de Dios, confía en la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Lección que he aprendido en la oscuridad. Cuando mi esperanza está muerta, necesito dejar que la palabra de Dios la reviva. Amén. That's right. This is good thing, good insight right there. Cuando mi esperanza está muerta, que esto no hay quien lo arregle, que yo nunca voy a poder, ¿sabes? Yo necesito dejar que la palabra de Dios sea quien la reviva. Salmo 119, que hemos hablado, estudiado tantas veces, eso es lo que el salmista, el rey David, era un hombre que se encontró muchas veces en esos callejones sin salida. Y cada vez que se encontraba en un callejón sin salida, que su alma estaba abatida hasta el polvo, que su alma estaba por el piso, que estaba deprimido, que estaba desalentado, que no sabía qué hacer, decía, vivifícame, Señor, conforme a tu palabra, susténtame según tu palabra. Le pedía a Dios, Señor, ayúdame a acordarme de tu palabra, porque tu palabra me ha dado esperanza a mí, me ha hecho esperar, eso es lo que quiere decir. Tu palabra ha llenado mi vida de esperanza, tu palabra me ha consolado cuando he estado por las cunetas, cuando estaba a punto de cortarme las venas. Tu palabra me ha dado consuelo, tu palabra me ha vivificado. Alabado sea el nombre del Señor. Así que la enseñanza aquí es que cuando llegamos a ese callejón sin salida y confiamos en las promesas de Dios, no nos paniqueamos. ¿Por qué razón? Porque sabemos que aunque esta situación está fuera de nuestro control, no está fuera del control de Dios. Otra cosa importante también, mire para acá, cómo la fe verdadera responde a los callejones sin salida. Si eres cristiano, los callejones sin salidas tienen el potencial, la capacidad de purificar tu fe. That's what they do. Purifican tu fe, nos ponen a prueba nuestra fe. Y nuevamente, bíblicamente, la mayor parte de las veces, no siempre, mejor dicho, pero en la inmensa mayoría de las veces, cuando la Biblia habla de probar, de nuestra fe es probada, no está hablando de que probada en el sentido de, vamos a ver si tiene fe o no tiene fe. No, probada en el sentido de limpiar, de purificar, de remover las impurezas de nuestra fe. En Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofreció su unigénito. Así que aquí vemos un ejemplo de que Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, no se paniqueó porque recordó lo que Dios podía hacer y lo que Dios había prometido. Esto es
Abraham estaba convencido de que Dios iba a levantar a Isaac de entre los muertos. Ahí en su bosquejo, Génesis 22:5, dice: entonces dijo Abraham a su siervo: esperar aquí con el asno, yo voy y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Usted sabe, está hablando de ese momento en que Dios le dice: trae a tu hijo, sacrifícalo. Y Abraham, obediente, confiado, consciente de que Dios, eso es lo que está diciendo, porque le creyó que Dios hacía cosas de la nada y que revivía a los muertos. Y Abraham dijo: pues eso es lo que tú quieres, pues me imagino que tiene que estar luchando y con un dolor inmenso, pero digo, pues yo confío en ti y yo sé que tú, si te lo vas a llevar, tú me lo puedes devolver también. Por eso es lo que está diciendo, ¿sabes? Que él le dijo al criado: hey, quédate aquí con el animal porque el muchacho y yo vamos para allá, vamos a sacrificar y vamos a regresar, porque tenía esa confianza en su mente. Es interesante que en esa circunstancia ahí, en Génesis 22, en un momento en que el muchacho Isaac le pregunta: padre, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? You read that before. Y Abraham le dice: tranquilo, muchacho, porque Dios se proveerá a sí mismo como cordero para el holocausto. Así que en este versículo 18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza. En otras palabras, él continuó creyendo cuando ya no había esperanza. ¿Por qué razón? Subraya esa frase, por favor. Ahí, saque un momento y subrayame eso, por favor. La frase esa: él creyó en esperanza contra esperanza. Él continuó creyendo cuando ya la esperanza, porque era viejo, porque tenía 99 años, porque la esposa ya había la posibilidad de ella concebir, se había ido, ¿sabes? Subraye eso. ¿Por qué subrayar eso? Pues porque en el día de hoy, o la semana que viene, o el mes que viene, o al final del año, es posible que usted se encuentre en un callejón sin salida. Y cuando nos encontramos en esa circunstancia, muchas veces lo que pensamos es que no hay posibilidad de salir de esto. Esto no hay, decimos como el Chapulín Colorado: ¿y quién podrá ayudarme? ¿Right? ¿Quién puede sacarme de esto? Lecciones que he aprendido en la oscuridad. Esta es otra cosa. Cuando eso es de esa forma, cuando ya no he perdido mi esperanza, lo que sea, cuando miro para atrás, me he dado cuenta que Dios me ha enseñado un par de cosas. Una de ellas es que las cosas no son tan tristes como parecen ser. They're not like that. Y la otra cosa que he aprendido: ¿de dónde sacó eso de que las cosas no pueden ser tan tristes como parecen? I think it's Bob McCoy, era el nombre de él, no estoy muy seguro. Era un misionero que conocimos a través de Rosita Kimpel, una hermana de la iglesia que estaba con nosotros por mucho tiempo. Ese hombre, Bob McCoy, fue misionero también por allá en Chile, lo que sea. La cuestión es que ese hombre cogió un cáncer, pero bien de esos bien complicados. No sé en qué parte de su cuerpo fue que... La cuestión es que un día estábamos en Tampa cuando Rosa estaba cogiendo su tratamiento allá y nos encontramos con él y lo saludamos y estábamos compartiendo y en un momento pues nos separamos así, pero estábamos en la misma oficina y alguien se acercó a él y yo no sé por qué alguien lo saludó y él lo saludó y le dijo: My name is Bob McCoy, I got terminal cancer, how are you doing? O sea, el saludo que le dio este hombre fue: yo soy Bob McCoy, tengo cáncer terminal, ¿cómo tú estás? I remember, escuchando eso me llamó la atención así, no me acuerdo el resto de la conversación. Lo que sí me acuerdo es que
esa expresión, ¿sabes? Y que nos tomó mucha atención, ¿sabes? Y nos llamó, ¿sabes? Nos abrió los ojos, como dice, wow, man, ¿qué saludo es ese, verdad? ¿Sabes? Pero lo que le puedo decir es que, ¿sabes? Lo que me acuerdo de eso es que yo tengo cáncer terminal, ¿cómo tú estás? ¿Sabes? Lo que provocó, la intención de ese comentario era, pues, poner a la persona en su sitio, ¿sabes? Que la persona entendiese que quizás estaba teniendo problemas, pero que la cosa no era tan triste como ella pensaba, amén. Cuando nos encontramos en esos callejones sin salida, una de las cosas que hemos aprendido mi esposa y yo y nuestra familia es que muchas veces las cosas no son tan tristes como aparentan ser. Una, y segundo, que podemos ver la situación, sea lo que sea, desde la perspectiva de Dios o desde la perspectiva de Edwin. Escriba eso por algún lado. Lo que esté pasando lo puedes ver a través de tu perspectiva o la perspectiva de Dios. Caso de los discípulos, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, usted lee los evangelios, se da cuenta que están ellos desesperados, Cristo ha muerto, esos callejones sin salida. No sabían qué hacer porque desde su perspectiva Cristo había muerto. Sin embargo, sabemos tú y yo que Dios tenía un plan muchísimo mejor, porque 3 días después de la muerte de Cristo acontece el fundamento primario de nuestra fe, que es la resurrección de Cristo. Amén. Romanos 4:18 nuevamente dice, Él creyó en esperanza y esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Es importante, subraye eso también, conforme a lo que se le había dicho, porque la verdadera fe responde a los callejones sin salidas confiando en las promesas de Dios, conforme a lo que se le había dicho. Y esto lo hemos dicho miles de veces aquí, porque es lo que dice la Escritura, la validez de una promesa es determinado por el carácter de la persona que hace la promesa. Y el Dios de la Biblia no puede mentir. Seguimos para adelante, ¿sabes? Con el dolor y la dificultad y los desafíos, pero confiados de que el Dios de la Biblia ha dicho tranquilo, está tranquilo, está conforme con tu situación presente, porque Él ha dicho, no te dejaré y no te abandonaré. Por lo tanto, no temeré lo que el hombre pueda hacerme. La validez de una promesa determinada por el carácter de la persona que hace la promesa, y el Dios de la Biblia no puede mentir. Por esa razón, debemos recordar lo que Dios ha hecho y debemos confiar en sus promesas. Otra cosa que la fe hace, rapidito, bíblica, es que enfrenta la situación con fe. Versículo del 19 al 20 dice, y no se debilitó al considerar su cuerpo. Subraye eso, considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Versículo 20 dice, y tampoco dudó. Subraye esas dos cosas. Al considerar su cuerpo, tampoco dudó. En otras palabras, Abraham se enfrentó a los hechos sin darle paso a la incredulidad, sin que su fe se debilitara. ¿Cuáles eran los hechos? El hecho de que tenía 99 años y tenía la necesidad de tener un hijo, algo que médicamente era imposible, right? Ahora, la fe bíblica, la fe, escucha, por favor, porque hay toda clase de fe en el día de hoy en el cristianismo cultural, y hay iglesias que son conocidas como las iglesias que tienen la verdadera fe, la super fe, que tienen la fe, y es que y usted declare, y usted confiese, y usted no se atreva a decir que está enfermo, y usted no se atreve a decir eso. No, esa no es fe, eso es presunción. Hay que aclarar la cosa. Cuando decimos que enfrente la situación con fe, no estamos hablando de esa falsa enseñanza. Estamos hablando de que la fe bíblica, entre otras cosas, no consiste en negar la realidad. La fe bíblica no consiste en negar que hay problemas. La fe bíblica no consiste en decir, oh, yo estoy bien, cuando en realidad me duele un montón y cuando en realidad estoy lleno de miedo. La fe bíblica no consiste en decir, oh, yo estoy feliz, pastor, yo estoy feliz, cuando en realidad estoy angustiado, cuando en realidad estoy sufriendo.
Lo que la fe bíblica hace es que nos capacita para enfrentarnos a los hechos, sea lo que sea, sin dejar que lo que está pasando nos desaliente. Eso es lo que la fe bíblica hace. Lo que la fe bíblica hace es que me ayuda y me capacita para decir, la realidad es que tengo este problema, la realidad es que mi esposa tiene esta condición, pero no me voy a desalentar porque yo sé que mi Dios es más grande que mi problema. Eso es lo que la fe bíblica hace. No es presumir, no es declarar, no, eso es confesión positiva. Eso es borderline metafísica. Eso no tiene un origen bíblico. El origen de eso no es de Dios. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo yo llegar a un momento? Mira, aquí está la cosa, aquí está lo bueno. ¿Cómo puedo llegar a un momento que yo pueda decir, la realidad es que yo tengo este problema, pero yo no me voy a desalentar, yo voy a seguir para adelante, confiando en mi Señor, sirviéndole a mi Señor, creyéndole a mi Señor, porque yo sé que mi Dios es más grande que mi enfermedad, que mi problema, que mi situación, que mi callejón sin salida. ¿Cómo yo puedo hacer eso? La forma de hacerlo es mirando más allá de tus circunstancias, mirando más allá de las cosas físicas, mirando más allá del problema, mirando más allá de la enfermedad. Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 8, de paso el versículo 7, mira lo que dice, no tienes ahí, pero esto es lo que dice el versículo 7 de 2 Corintios 4 dice, este tesoro, el tesoro de la salvación, el tesoro de lo que Cristo estaba haciendo, el tesoro de que Cristo lo había escogido, llamado, salvado, le habían perdonado todos sus pecados, su nombre había sido escrito en el libro de la vida, le había dado salvación, el tesoro de la salvación. Dice Pablo, este tesoro está en barro de bronce, mejor dicho, en bases de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En otras palabras, reconoce, eso lo menciono porque esta mañana cuando lo leía, me volvió nuevamente el hecho de que de esos vasos de barro, ¿sabes? Tenían distintas funciones en aquel entonces, un vaso, una vasija de barro, ¿sabes? Y te podían ser utilizados para echar joyas y para echar cosas de valor, pero la inmensa mayoría de las veces esos vasos de barros eran utilizados para echar desperdicios humanos, y es la imagen que Pablo tiene en mente. Así se veía él a la luz de Cristo. Está puesto ese tesoro de salvación en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros, para que sea Dios el que se gloríe. Alabado sea el nombre del Señor. You don't like it, problema tuyo y problema mío si no me gusta. Pero Dios nos salva por su misericordia, para que el resto del tiempo que estemos aquí le demos gloria a Él, lo glorifiquemos, porque Él es Dios, Él es el creador. Y si Él es el creador y Él creó la vida y Él te creó en el vientre de tu madre y Él creó criaturas en tu vientre y Él sostiene el universo y Él es todas esas cosas que la Biblia dice que Él es y que tú dices creer, pues entonces que sea Dios de verdad y que reciba la gloria que Él se merece. Pablo dice eso. Y después dice, y que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Esa es la circunstancia. Entonces Pablo dice en 2 Corintios 4:18, ¿cómo yo puedo ver mirando más allá de las circunstancias? Pablo dice ahí en 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ¿qué? No mirando las cosas que se ven.
Que las cosas que se ven son las circunstancias a nuestro alrededor. Las cosas que se ven es lo físico. No mirando lo físico, no mirando el presente, sino las cosas que no se ven. Mirando a Dios, enfocándome en Dios, enfocándome en Cristo, enfocándome en el Espíritu Santo, enfocándome en lo espiritual, enfocándome en lo eterno. Lección que he aprendido en la oscuridad. Si me enfoco, escucha, esta es la cosa, no te enfoques. Rubén. No te enfoques, Pablo dice, yo estoy atribulado en todo, por donde quiera que me meto, es golpe, pedra, persecución, gente buscándome para meterme preso, detrás de mí, donde quiera que me meto a predicar, me sacan, lo que sea. Esto aquí, Pablo dice, atribulado en todo, pero no angustiado, en apuros. Segunda de Corintios 4:8, wow, en apuros, pero no desesperado. O sea, cuando tú estás en apuros es porque tienes presión por todos lados, pero no desesperado. Hay que dudar, Pablo, ¿cómo puede hacer eso? Dice, ¿sabe por qué yo lo puedo hacer? Porque yo no me paso el tiempo mirando las cosas que se ven. Yo no invierto mi tiempo mirando lo presente, las circunstancias que están a mi alrededor, sino yo me enfoco en las cosas que no se ven. Yo me estoy enfocando en Dios, yo me estoy enfocando en Cristo, yo me estoy enfocando en la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, yo estoy mirando las cosas, yo no estoy enfocándome en estas circunstancias, yo estoy mirando es lo que está pasando desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que la fe verdadera hace. Lección que he aprendido en la oscuridad. Con relación a esto. Si yo me enfoco en mi situación física, lo que está pasando en este momento en mi casa, voy a terminar angustiado. Voy a terminar afligido. Si yo me enfoco, pues yo me voy a enfocar en lo que está pasando a mi alrededor. Yo me voy a enfocar en mí. Si yo me enfoco en mí, es peor todavía. Joven, si te enfocas en ti, te vas a deprimir. Por esto, porque dentro de ti hay tantas y tantas cosas que necesitan cambiar. Si yo me enfoco en mí, me deprimo por eso. Porque, si yo me enfoco en mí de verdad, si yo me enfoco en mí simplemente para pasarme la mano y para decir, ay, no te preocupes, cogerme pena, eso es otra historia. Pero si me enfoco en mí para ver en realidad qué es lo que está pasando, pues me cortó las venas porque me encuentro con todo este montón de cosas que hay que cambiar en mi vida. Amén. Pablo dice, yo no me enfoco en las cosas que se ven. Yo me enfoco en lo que no se ve. En Dios, en Cristo, en la obra del Espíritu Santo. Y el punto aquí es que yo he aprendido es que si me enfoco en Cristo siempre, siempre encuentro descanso. I found rest on Him. Siempre. Este viernes nuevamente cuando fuimos, cuando salimos, cuando nos montamos en el carro, orar y otra vez lo mismo, estamos en tus manos, tú eres nuestro Señor, todo lo ponemos en ti, que se haga tu voluntad, tú nos libraste, tú nos libras y tú siempre nos vas a librar. We went there y en vez de ir todo gloomy, todo triste, fuimos ahí, lo que Dios nos utilizó para traer alegría a todo ese montón de pacientes que estaban allí, a las enfermeras, al doctor, y alabado sea el nombre del Señor. Cuando nos enfocamos en Cristo, lo que encontramos en nuestra vida es descanso. So I ask you, ¿qué tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Estar angustiado? ¿Afligida? ¿Deprimido? ¿Deprimida?
¿O tú quieres tener descanso para tu alma? Si quieres tener descanso para tu alma, lo que precisas hacer es enfocarte en la persona del Señor Jesucristo, porque cuando el ser humano se enfoca en Cristo genuinamente, verdaderamente, siempre lo que encuentra es descanso. Y por esa razón, cuando nos encontramos en callejones sin salida, la verdadera fe nos mueve a que con expectativa esperemos y estemos seguros del rescate de Dios, que es la última cosa que tienes que escribir. Yo te pregunto, a manera de conclusión, en la tarde de hoy, en la situación donde tú estás, mira para acá todo el mundo, situación, tú sabes cuál es la situación. En esa situación que tú estás, donde te encuentras hoy, ¿qué es lo que tú estás esperando que Dios haga? ¿Por qué me pregunta eso? Porque a través de mis años como siervo de Dios me he encontrado tristemente con personas cuya fe está muerta, que viven sus vidas sin esperar en ningún momento que Dios haga algo en la vida de ellos. Están tan despegados, están tan desconectados, que viven su vida, ellos son los gerentes generales de su vida, los que mandan en su vida, los que resuelven sus problemas, los que apagan los fuegos de su vida, los que arreglan, lo hacen todo en su vida. Dios no juega ningún papel en la vida de ellos. Por consiguiente, no están esperando que Dios haga nada en la vida de ellos. Y yo te pregunto nuevamente, ¿qué clase de fe es la que tú tienes? Versículos 20 y 21 dice: tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios. ¿Por qué lo hizo? Plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así que Abraham esperaba con expectativa el rescate, estaba plenamente convencido. Y como estaba plenamente convencido, esa espera, esa fe, esa obediencia daba gloria a Dios. Algunas cosas le puedo decir que han sido más significativas que otras. Y esta es una de ellas. Dios ha sido bueno. Y Dios es bueno, amén. Y Dios será bueno. Dios nos ha cuidado. Estoy hablando de mi familia y de toda la familia, de todos los cristianos, pero testimonio personal, lecciones que he aprendido en la oscuridad. En la oscuridad, que ha sido muchas, Dios nos ha cuidado. En la oscuridad, en el presente que estamos pasando, que pasamos anoche, Dios nos está cuidando. En la oscuridad que nos espera en el futuro, quizás con mayor intensidad, dependiendo de lo que Dios tenga planeado, sabemos que Dios nos va a cuidar. We know that for sure. No tenemos duda de ninguna clase. Sabemos que Dios en el pasado ha provisto para todas nuestras necesidades. Y más todavía cuando hemos decidido creerle a Dios, cuando hemos decidido seguir la metodología de Él, cuando lo hemos reconocido a Él en nuestros caminos y lo hemos colocado en el lugar que Él se merece. Dios ha provisto para nuestras necesidades. En el día de hoy está proveyendo para nuestras necesidades. Y mañana, independientemente de lo que pase con la economía, independientemente de que si ISIS ataca a los Estados Unidos, independientemente de lo que pase, Dios va a continuar proveyendo. Amén. Independientemente de que viva aquí, independientemente de que viva en Puerto Rico, independientemente de que viva en Venezuela, que viva en Cuba, que viva en Santo Domingo, que viva en México, que viva donde sea, Dios siempre va a proveer por nosotros. Es una duda.
Estamos hablando de cómo la fe verdadera se enfrenta o responde a los callejones sin salida. Con expectativa espera el rescate de Dios. ¿Sabes? Una cosa es esperar el rescate de Dios alándose los pelos, con una cara larga, no sé, okay, Dios va a hacer algo, pero en caso de que Dios no haga algo, ya tú tienes plan B. Hello, ¿con quién estoy hablando aquí, como diría el predicador de la televisión? ¿Are you listening to me? Parece que una de las manifestaciones más genuinas de que tenemos una fe verdadera es que cuando nosotros decidimos darle gracias a Dios por adelantado, por algo que esperamos. Alguien dijo que darle gracias a Dios por algo que hemos recibido no es fe, es simplemente gratitud. ¿Right? Así que, en conclusión, con temor de Dios, escuche lo que voy a decir, con temor de Dios y con cuidado de no ser presumido. El cristianismo cultural del día de hoy, de la televisión y del TVN y del enlace y toda esa gente está llena de gente presumida. Lo que estoy diciendo lo digo con temor de no ser una persona presumida. Les sugiero que cuando te encuentres en un callejón sin salida, comienza a darle gracias a Dios por el rescate que Él está próximo a hacer de la situación presente. Algunos de ustedes yo puedo identificar por nombre cuál es su callejón sin salida. I'm not going to do it from here. Pero si estuviera al lado tuyo, te diría, fulano, comienza a darle gracias a Dios por el rescate que Él va a hacer de esta situación. Fíjese que antes de decir lo que acabo de decir, dije, con cuidado de no ser presumido. Aquí Dios es Dios, amén. Y Dios no le hace mandados a nadie. Y nosotros no creamos nuestra vida, nuestro destino por medio de nuestras palabras. That's not what the Bible teaches. Me parece que la forma en que Pablo lo hace es en ese pasaje ahí en 2 Corintios 1, 9 y 10. Es la última porción bíblica que tenemos el tiempo de leer. Dice, pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Versículo 10, todo el mundo lea el versículo 10 conmigo, por favor. Versículo 10, Él nos libró, nos libra y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. ¿Got it? Gloria al nombre del Señor. De eso que estoy hablando. ¿Sabes? Estoy hablando precisamente de eso. Le doy gracias adelantadas a Dios porque yo estoy convencido de que la forma en que Dios proveyó para mí en el pasado va a proveer en el futuro. Porque la forma en que Dios peleó mis batallas en el pasado, de eso que estoy hablando, Dios va a seguir peleando mis batallas en el futuro. De la forma en que Dios ha cuidado de mí en el pasado, va a cuidar de mí en el futuro. De la forma en que Dios me ha rescatado. ¿A cuánto de ustedes Dios lo ha rescatado alguna vez? ¿Right? La forma en que Dios me ha rescatado en el pasado, me va a rescatar en el futuro. Por eso le doy gracias adelantadas. Esta no es la primera vez que estamos enfrentando un callejón sin salida. De la misma forma en que Dios en el pasado nos ha removido, nos ha capacitado para abrir brecha, para ese callejón sin salida. Dios lo ha convertido muchas veces en un expreso lleno de esperanza. Alabado sea el nombre de Cristo. No son palabras lindas de predicador, es una realidad. Y por eso es una buena
práctica, darle gracias a Dios por adelantado, por el rescate que va a hacer en tu vida. En caso de que hayas escuchado enseñanzas que no son necesariamente bíblicas en 100%, déjame definirte rapidito qué es eso del rescate de Dios. Dios en la Biblia, en la palabra de Dios, rescata a su pueblo de 3 formas. Uno, es un rescate circunstancial. Rescate circunstancial. ¿Qué es eso? Es cuando Dios milagrosamente altera las circunstancias. Es cuando Dios milagrosamente te ayuda a caminar por el mar rojo. Hemos dicho, abre el mar rojo, o con Cristo tú caminas sobre las aguas. Ese es el rescate circunstancial. Otra forma que Dios lo hace es un rescate personal. Es cuando Dios no cambia las circunstancias, pero nos cambia a nosotros internamente. Cuando Dios cambia nuestra actitud, cuando Dios cambia nuestra perspectiva de la vida. Y el rescate que la Biblia habla es el rescate final. Y ese rescate lo vamos a experimentar nosotros cuando estemos con Dios en el cielo. La palabra de Dios no promete que Dios va a remover todo el dolor de este mundo, que Dios va a resolver todos los problemas como a nosotros nos gusta. Que la palabra enseña es que estamos en este planeta Tierra, y en este planeta Tierra va a haber dolor, tristeza, pecado, enfermedad y sufrimiento. Pero la palabra nos dice que va a llegar el día en que vamos a tener un rescate final, un rescate eterno, cuando estemos con Cristo, donde no va a haber más tristeza, más dolor, más tentaciones y enfermedades. Palabra bíblica para rescate es la palabra salvación. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. El Señor Jesucristo es el que rescata. Y si usted es salvo, usted ya ha sido rescatado. Lección que he aprendido en la oscuridad. Cuando me encuentro en un callejón sin salida, el Señor Jesucristo puede y quiere tornar ese callejón sin salida en un expreso lleno de esperanza. Así que yo lo que te exhorto es que si estás en un callejón sin salida, traigas esa situación, esa circunstancia y se lo entregues al Señor Jesucristo. God is good. All the time. All the time. God is good.